Buenas noches, compañeros. Bueno, nos hemos reunido el día de hoy. Creo yo que es importante que primero analicemos cómo podemos convertir la sesión sobre la estructura del átomo en una verdadera experiencia de aprendizaje-servicio. Eso nos está conllevando para que el día de hoy tengamos nuestra reunión y podamos hablar de este tema. Fundamentalmente, sabemos que esta metodología de aprendizaje en servicio no solamente busca enseñar contenidos académicos, sino también, creo yo, generar un impacto positivo en la comunidad. Es decir, no basta que los estudiantes memoricen conceptos. Siempre nos han dicho a nosotros que las ciencias es bastante complicada, pero si nosotros hacemos uso de diferentes tipos de recursos como el aprendizaje en servicio, yo creo que los estudiantes no solamente van a comenzar a memorizar, sino lo importante es que puedan aplicar estos conocimientos para ayudar a otros y resolver necesidades reales. Imagínense, saber cómo está estructurada el agua, una molécula de agua, cómo las sustancias químicas que ingresan a nuestro organismo hacen un efecto positivo y a veces negativo. En nuestro caso, la sesión aborda temas fundamentales como partículas subatómicas, número atómico, número másico, configuración electrónica y también los isótopos, creo yo que es importante. Todos estos contenidos van a permitir comprender cómo es que está organizada la materia, porque todo lo que nosotros podemos percibir es materia. Y cómo funcionan los elementos químicos en este tipo de cuerpos materiales. Además, contamos con recursos digitales en la actualidad, muy útiles. Tenemos muchos aplicativos que seguramente ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este conversatorio. Como por ejemplo, uno de ellos los puedo mencionar, es el simulador PET, que permite representar visualmente a los protones, a los electrones y a los neutrones dentro del átomo, cómo es su comportamiento. Algo que normalmente no podemos observarlo directamente o a simple vista. Entonces, creo yo, teniendo en cuenta estos elementos, me gustaría escuchar sus propuestas sobre qué actividades de servicio podríamos implementar para que este aprendizaje tenga un beneficio real dentro de la comunidad educativa y la sociedad. Excelente, Edgar, gracias. Y buenas noches con todos, ¿no? Bueno, he analizado bastante y considero que una de las mejores actividades sería desarrollar como unos talleres interactivos, ¿no? Netamente dirigidos a los estudiantes. Muchas veces los alumnos consideran, ¿no?, que la química es un curso difícil y yo me incluyo también porque en la universidad llevé química. Y el profesor netamente se basaba pues en lo que él sabía, explicaba por qué lo sabía. Sin embargo, nosotros que nada que ver, entonces nos quedábamos tontos, se puede decir, ¿no? Pienso también que es algo abstracto normalmente, ¿no? Por ejemplo, hablar de electrones, nivel de energía o configuración puede resultar un poco complicado si solamente se explica la forma teórica como el docente que les estaba diciendo. También he estado evaluando bastante este simulador PET que nos has facilitado, Edgar. Y sí, yo lo veo súper estratégico, la verdad. Sí. Con esta herramienta yo pienso que podríamos enseñar mucho mejor, y no sé cómo mi profesor, de cómo se construye un átomo, ¿no? Acá, bueno, yo estoy revisándolo y puedo ver que los protones tienen carga positiva, negativa, y los neutrones no tienen nada de carga. Sí, está excelente, Edgar. También podemos explicar que el número de protones determina bastante qué elemento químico es un átomo. Acá veo, si un átomo tiene un protón, corresponde al hidrógeno. Si tiene 6 protones, nos da el carbono. Si tiene 8 protones, nos da un oxígeno. Pienso que sería bueno visualizar esto digitalmente y que se comparta a los estudiantes para que ellos puedan comprender mucho mejor el tema. Además, tocando el tema de aprendizaje-servicio, justamente esto de lo que estamos hablando busca conectar bastante la teoría con la práctica. Entonces, así los estudiantes no solamente van a estudiar química, sino lo van a aplicar, ¿no? Y también lo que han aprendido lo van a pasar a la práctica enseñando a otros también. Claro, estoy de acuerdo contigo, Angie.
En estas actividades responderían a una necesidad real de la comunidad educativa, ya que si lo vemos actualmente muchos estudiantes sienten temor hacia la química porque creen que es un curso demasiado memorístico, ¿no? Como mencionaba acerca de tu maestro que tuviste, ¿no? Que hablaba acerca de un tema porque él conocía ese tema. Entonces, si nosotros logramos explicar los contenidos de una manera más sencilla y visual, podríamos contribuir a mejorar esa recepción de esa información. Por ejemplo, otra actividad también que tengo en mente y es una actividad muy interesante sería la elaboración de infografías digitales, en este caso utilizando el Canva, ¿no? Esa plataforma digital que prácticamente todos utilizamos. En esas infografías también podríamos incluir información resumida y visual sobre lo que es pues la estructura atómica, partículas subatómicas, la configuración electrónica e isótopos. También podríamos colocar ejemplos prácticos, por decir, explicar acerca de los isótopos, ¿no? Que son átomos del mismo elemento que tienen igual número de protones, pero diferente cantidad de neutrones. También se puede mencionar el caso del carbono 14 y explicar que en este caso se utiliza para calcular la antigüedad de restos arqueológicos o fósiles. Creo que esto ayudaría en gran parte a que los estudiantes pues comprendan que la química no solamente es teoría, sino que tiene aplicaciones reales en distintos campos científicos, ¿no? Ajá. Sí, y además creo que también podríamos complementar estas actividades, ¿no? En una feria científica, ¿no? No sé qué ustedes opinan, porque yo creo que en esta feria podríamos dividir a los chicos en grupos, ¿no? Y cada grupo hablaría un diferente tema, pues, ¿no? Pero en sí relacionado a la estructura del átomo. ¿Ok? O sea, todos hablan diferente topic, diferente tema, pero va a ser en sí en la estructura del átomo, ¿no? Por ejemplo, uno podría explicar acerca de las partículas subatómicas, otro grupo podría hablar de la configuración electrónica, otro grupo acerca de las aplicaciones de los isótopos, ¿no? Y así otros acerca de los modelos atómicos, ¿no? Acá lo primordial, creo yo, es que en sí los grupos podrían darse cuenta y también que las personas que van a visitar la feria se den cuenta que el contenido de la ciencia, ¿no? Siempre está cercano, es siempre con lo que nosotros estamos día a día, ¿no? Y ellos tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando ellos van a hablar, no sé, se me ocurre que si ellos hablan acerca de los isótopos, ¿no? Qué tan importantes en el campo de la medicina, ¿no? Que lo utilizan para detectar enfermedades, o cómo la energía nuclear se relaciona con el estudio del átomo, ¿no? Igual cómo la configuración electrónica ayuda a comprender las propiedades químicas, ¿no? De los elementos, así también como yo creo que también muy aparte de eso, también creo que podrían los chicos utilizar maquetas, experimentos sencillos, ¿no? Los recursos audiovisuales, ¿no? También como también mencionaste, Alejandro, ¿no? Para hacer que la feria sea más dinámica, ¿no? Más llamativa. Yo creo que con ellos, si nosotros utilizamos todos estos recursos, también haría que despierte más que nada el interés, ¿no? Hacia la ciencia. Yo creo que es más que nada por eso. Exacto, compañera. A ver, yo también considero que sería muy importante porque muchas veces ustedes saben que los estudiantes aprenden teoría, pero sin comprender para lo que realmente esto sirve. Entonces, el aprendizaje-servicio es una herramienta que les va a permitir darle un propósito más útil y social a su aprendizaje. Además, considero también que esas actividades promueven el protagonismo al estudiante, porque los estudiantes no serían simples receptores de la información, sino que ellos tendrían que investigar, organizar las ideas, diseñar sus propios materiales, trabajar conjuntamente en equipo y explicar contenidos frente a otras personas.
Y ustedes saben que cuando uno enseña un tema científico, también fortalece su propio aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante logra explicar correctamente cómo cambia un átomo, cuando aumenta el número de protones, significa que realmente él ha comprendido el concepto en sí. Exactamente, José. Tienes toda la razón. Y creo que otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es fomentar la reflexión después de cada actividad. El aprendizaje-servicio no solamente busca realizar acciones, sino también reflexiones críticas sobre las experiencias vividas. Por ejemplo, después de cada taller, después de cada feria, ¿no es cierto? O cualquier otro tipo de actividad, pedir a los estudiantes que respondan preguntas como, por ejemplo, ¿qué aprendimos enseñando a otros estudiantes o entre compañeros? ¿Qué dificultades tuvimos al explicar las teorías que nosotros estamos estudiando sobre el comportamiento del átomo, sobre su estructura, su conformación? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes sobre lo que nosotros estamos enseñándoles, o están ellos también aprendiendo o desarrollando en cada actividad? ¿Qué estrategias funcionaron mejor? Y por último, ¿qué podríamos mejorar? Porque de todas maneras vamos a ver que en algunos casos va a haber algunas falencias. Eso implica que esto nos ayudaría a fortalecer el aprendizaje y también el pensamiento crítico, a ser alumnos reflexivos, críticos y creativos al mismo tiempo. Sí, tienes razón, Edgar. Tu análisis es muy profundo. Si lo consideramos así, yo también puedo dar cabida a eso, ¿no? Porque muchas veces el enseñar va a permitir mucho descubrir que realmente hemos comprendido el contenido, ¿no? Que se está dando. Por ejemplo, si un estudiante va a poder lograr explicar claramente la diferencia entre un número atómico y un número másico y darnos detalles de ellos con sus características, todo eso, simplemente es porque sabe el tema, porque ya lo ha aprendido ya y está dominándolo sin querer que no se puede decir, ¿no? Porque prácticamente es algo que le están haciendo. En sí, estas actividades van a ayudar bastante a desarrollar también lo que son las habilidades comunicativas del estudiante. Muchos de ellos tienen el conocimiento, estoy segura, bastante. Muchos leen la teoría y a veces lo entienden, pero les cuesta bastante llegar a expresarlo a sus compañeros, ¿no? O al momento de las exposiciones. Ellos a veces lo explican según a cómo lo han entendido con sus propias palabras, pero a veces a los que explican no les entiende nada. Entonces, el enseñar a otros también es aprender, ¿no? A comunicar información de forma clara y comprensible. Claro, ojo, y no solamente habilidades comunicativas, ¿no? Creo que también se desarrollarían competencias, algunas competencias importantes, como por decir el trabajo en equipo, el liderazgo, lo que es la creatividad y sobre todo, y muy importante, el manejo de las herramientas digitales. Este es un boom hoy en día. Y sobre todo la resolución de problemas, ya que actualmente la educación necesita de ese tipo de estrategias más innovadoras y lo que es participativas, ¿no? Por eso el uso de esos recursos digitales, ¿no? Por decir, ¿qué recursos digitales? El Canva, el PED, el Padlet, ¿no? Entre otros. Podríamos hacer el aprendizaje, podríamos hacer nosotros que que el aprendizaje en sí sea más interactivo y sobre todo significativo, ¿no? Ujú. Creo que también, chicos, podríamos llamar al proyecto, no sé, se me ocurre como título, La química explicada por los estudiantes, ¿no? Y la idea sería que los estudiantes universitarios, pues, preparen actividades educativas sencillas, llamativas, dinámicas, ¿no? Con el fin de apoyar, pues, a diferentes especialidades, ¿no? Inclusive, no solamente
Si los chicos quieren explicar a otras facultades, y no, también se me ocurre que podría ser también escolares, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que esto les va a permitir también a los chicos a fortalecer ese aprendizaje colaborativo, también mejorar la convivencia entre ellos. Y acá creo que lo primordial es que ellos también van a aprender a adaptar ese lenguaje no académico en el campo de las ciencias, ¿no? Ellos van a tener que poder emplear otras palabras, ¿no? Ya que no es lo mismo explicar, pues, por ejemplo, la configuración electrónica a estudiantes universitarios que a estudiantes, pues, no sé, de colegio o inclusive de otra facultad, ¿no? Si ellos son de ciencias, obviamente, para explicar a otros estudiantes de otras facultades como Derecho, como facultades también de idiomas, en ese caso los chicos pues tendrían que simplificar sus conceptos, ¿no? Científicos, ¿no? Pero sin perder pues esta definición académica que ellos en sí ya saben. Así es, chicos. También pienso que también podríamos incorporar actividades más dinámicas para nuestros estudiantes, como por ejemplo un concurso de preguntas, también lo que son los juegos interactivos, lo que está de moda ahorita, las trivias digitales, y también pequeños retos científicos que les va a ayudar a ellos. Muchas veces ustedes saben que los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente, o sea, con práctica, en vez de teoría. Incluso también podríamos usar dinámicas, donde los estudiantes representen protones, neutrones, electrones, para explicar cómo se organiza un átomo. Esto va a ser la experiencia que sea más divertida y memorable para ellos. Excelente, José. Esa idea me parece muy interesante. Además, considero que sería importante evaluar el impacto de las actividades que estaban ustedes mencionando, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Por ejemplo, podríamos aplicar pequeñas encuestas antes y después de los talleres para identificar cuánto aprendieron cada uno de los grupos o estudiantes, y esto pues plasmarlo en una plenaria para que se discuta sus conclusiones que ellos han arribado en las diferentes actividades que se ha propuesto. Así podríamos medir si realmente las actividades que nosotros estamos conversando ayudaron a mejorar la comprensión del tema, en este caso, de la estructura del átomo, el comportamiento de las partículas subatómicas y cuánto importante es en la actualidad en la ciencia y en la tecnología. Sí, Adrián, sí, me gusta bastante la idea y también podríamos recoger las opiniones de ellos, ¿no? De los participantes, de qué les pareció exactamente, ¿no? Tal vez algunos nos van a decir, no sé, está aburrida o está difícil, o estaba aburrido, estaba difícil, pero que ahora les parece interesante, que es más dinámico, que lo comprenden mucho mejor, que profesor, voy a sacar 20, ¿no? Pienso que sería una evidencia bastante importante porque es el impacto que demuestra el proyecto. Claro, además, estas experiencias también podrían motivarlos a los estudiantes, a cada estudiante, acerca de las vocaciones científicas, ¿no? Muchos estudiantes pierden el interés de la ciencia porque sienten que es demasiado complicada. Si nosotros logramos que la enseñanza sea de manera didáctica y cercana, podríamos despertar curiosidad en algunos, o por qué no decirlo, en todos los estudiantes, ¿no? Que tengan ese interés en las carreras relacionadas, ¿no? Como la química, la ingeniería o investigación también. Sí, chicos, sí, yo creo que también las actividades que estamos proponiendo van a fortalecer más que nada la responsabilidad, ¿no? Es en sí la responsabilidad social en ellos, ya que no solamente, pues, acuérdense que los chicos no deben adquirir solamente conocimiento y ahí queda, ¿no? Yo creo que también ellos tienen que compartirlo, ¿no? Y una vez que ellos lo comparten, ellos van a aprender mejor porque van a interiorizar, van a internalizar sus conceptos acerca de la materia que están aprendiendo, ¿no?
Entonces, de esa otra manera también va a ayudar pues al desarrollo educativo, ¿no? Desarrollar esta buena convivencia en la comunidad. Exacto, amigos. Creo que esto es justamente lo valioso de lo que es el aprendizaje de servicio. No solamente esto beneficia a quienes reciben la ayuda, sino que también esto beneficia a quienes realizan el servicio. Todos aprenden durante este proceso. ¿Se dan cuenta, compañeros, cuán importante es este tipo de actividades que se desarrollan mediante esta metodología o esta forma de enseñar, la enseñanza de servicio? Entonces, creo yo que como consenso general, consideramos que las actividades más adecuadas para aplicar el aprendizaje en servicio en la sesión en la cual nosotros estamos desarrollando sobre la estructura del átomo serían talleres interactivos, ferias científicas, elaboración de infografías, exposiciones educativas, juegos didácticos y posteriormente difusión y aplicaciones reales del estudio de la química. ¿Cierto? ¿Cuán importante es esta área? A veces incomprendida, pero yo creo que si enseñamos de esta manera, lo van a entender mucho mejor nuestros estudiantes y nosotros mismos como estudiantes de repente de alguna carrera de ingeniería o de química. Además, estas actividades van a permitir conectar la teoría con la práctica, responder a necesidades educativas reales y fortalecer fundamentalmente las habilidades académicas de nuestros estudiantes y también el aspecto social. Sí, tienes razón, Edgar. Me quedó bastante claro que el uso de las herramientas digitales es bastante recontra necesaria porque nos facilita bastante los contenidos científicos, ¿no? Ayuda a que sean más visuales, que sean más dinámicos y que sea un poco más accesible y entendible para los estudiantes, ¿no? Claro, y ojo, hay que tener en cuenta que el aprendizaje de servicio ayuda a transformar la enseñanza de la química en una experiencia más significativa y participativa, ¿no? Claro, y con la actividad que estamos proponiendo, pues, va a fortalecer, como les dije, ¿no? El aprendizaje colaborativo, ¿no? La comunicación, que justo les dije, ¿no? De adaptar este lenguaje, ¿no? Y asimismo va a promover, pues, ¿no? El interés por la ciencia, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Así es, chicos. Finalmente se concluye que sí es posible aplicar el aprendizaje de servicio en la sesión sobre estructura del átomo mediante las actividades educativas que permitan compartir los conocimientos científicos y generar así un impacto positivo en nuestros estudiantes. Eso fue todo, chicos. Muchas gracias, compañeros, por asistir a nuestro conversatorio. Gracias. Gracias.